Nos acompaña el día de hoy el maestro William Yarmes, y a quien siempre le he admirado esa profundidad de pensamiento, ese análisis que nos ayuda a razonar, esta maravillosa habilidad que nos hace seres humanos. Primero que todo, bienvenido. Willy, ¿te puedo decir Willy? Por favor, Rosita, empezaste con dos conceptos muy importantes, uno el de compañero y otro el de amigo, que para mí es harto valioso, sí. Es muy importante, para mí el valor de la amistad es una cosa, hay dos cosas que a mí me conmueven, de verdad, en los mejores términos y que generan una dinámica muy amorosa, y es precisamente esto que tú acabas de decir, la amistad, y cuando alguien te expresa una bendición. Me parece que son dos cosas centrales y básicas para el entendimiento, para la convivencia y para el bienestar, para el benecere. Exacto. Y mira, el micrófono va a ser tuyo porque te queremos escuchar. Rosita, gracias. Pero habiendo llamado al programa, habiéndolo titulado La magia del encuentro, ya sabes que a mí me gusta irme al origen de las palabras. Por favor. ¿Okay? Y magia, ¿qué quiere decir magia, queridos amigos? Bueno, pues se nos dice que es el conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pueden o se pretenden conseguir cosas extraordinarias, ayudado de seres o fuerzas sobrenaturales. Y bueno, ustedes ya me conocen, saben que no creo mucho en aquello de lo que está más allá, sino de lo que está más acá. Así es. Y yo creo que en nosotros hay una fuerza sobrenatural extraordinaria, que es la capacidad de amar. Pero hemos circunscrito el amor a un concepto romántico, pareja, familia, sin concebir el concepto universal de lo que esto implica. Entonces, ¿se pueden conseguir cosas extraordinarias en esta vida? Creo que sí. Y segundo, creo que para que eso se manifieste, definitivamente, el encuentro con el otro, el verdadero encuentro, es importante. Por eso hemos titulado nuestro programa La magia del encuentro, y aquí nuestro amigo Willy, el maestro William Yarmes, nos va a platicar de un tema que a mí en lo personal también me apasiona. Adelante, Willy. Es que es hermosísimo, Rosita, porque apela precisamente primero a la interiorización, es decir, a que nosotros entendamos qué es lo que sentimos y por qué lo sentimos así. No quiero entrar en temas filosóficos ni ese tipo de cosas, porque no se trata de eso. Trataré de ser lo más práctico posible, lo más inmediato para poder aplicar cosas lo antes posible, pero tú hablabas ahora justamente de esta energía creadora que nos ayuda a hacer magia. Y bueno, lo hemos visto en partes fantásticas, cómo se pueden hacer trucos, por decirlo de alguna manera, o alguna cuestión un poco más alquimista que busca pues cosas que el ser humano siempre ha querido, como vivir eternamente y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en filosofía te enseñan que hay diferentes dimensiones del ser humano, y ellos lo resuelven muy bien para no estar diciendo si tienes que creer o no tienes que creer, y ponen al alma y al amor, entendiendo el amor como un motor creador, ¿no? Que además lo equiparan con Dios, porque Dios es un motor creador, es decir, una fuerza que por sí misma tiene energía y se mueve y crea. Entonces el amor es lo mismo. Y en la filosofía te lo resuelven muy fácil y te dicen, a ver, no lo pongas ni en lo terrenal ni en lo espiritual, no lo pongas en la dimensión terrenal ni en la dimensión espiritual, ponlo en la parte indimensional del hombre. O sea, sácalo de la dimensión espiritual y terrenal. Es un motor, ahí está, y forma parte de algo mucho más grande que no tienes por qué entender, de alguna manera, porque tú formas parte de eso, y yo no sé si las piezas de una gran maquinaria están conscientes de toda la maquinaria completa. Pienso que cuando vamos navegando en un barco en donde te juegas la vida a cada milla que recorres en el mar, tú sabes que tienes que hacer una cosa y que va la vida de todo el equipo, pero no estás pensando en si los demás lo van a hacer, y tampoco estás pensando si el barco está haciendo agua o no. Estás pensando en que tienes que cumplir en tu momento, en tu circunstancia, con tu responsabilidad. Es decir, tú tienes que izar la vela, y tú tienes que hacer el nudo, y tú tienes que poner la gasolina, y tú tienes que ver al horizonte para dirigir la nave, ¿no? Claro. Un poco, y no estoy pensando, oye, Rosita habrá hecho lo que tenía que hacer, o tú estarás preocupada pensando si yo hice lo que tenía que hacer. Es un elemento de confianza que está basado en el amor. Pero quiero entrar a esta parte del encuentro con el otro. En la antigüedad, Rosita, cuando la cultura o el pensamiento antropomórfico le daba a los dioses figura de humanos,
tú no sabías si en el camino te podías encontrar con un Dios, porque veías una persona. Y cuando llegaba un visitante o un extranjero a tu casa, tenías que tratarlo como si fuera Dios. No fuera a ser que si te tocara un Dios y te cayera una maldición si lo ofendías. Ajá. O si le hacías un mal gesto. Y eso es algo, eso nada más para comentarlo, es uno de los ejes rectores de la hospitalidad. Y hoy en el mundo, y al menos en nuestro país, la hospitalidad es una de las industrias más importantes. Pero es parte del espíritu de la hospitalidad, tratar al otro como si fuera un Dios. Y eso te obliga a cambiar completamente la forma en la que lo recibes, te conduces con él, y durante su estancia te comportas, ¿no? Y tienes acciones en ese sentido. Hay autores muy interesantes que me gustan mucho que hablan de el encuentro con el otro. Cuando yo me encuentro contigo, lo calificamos de un encuentro o de un acontecimiento fundamental. Y el acontecimiento, Rosita, amigos del auditorio, el acontecimiento es algo que trastoca completamente nuestra cotidianeidad, es algo que rompe con la costumbre, con lo de todos los días. El encuentro con el otro, si lo entendemos como eso, como un acontecimiento fundamental, necesariamente nos lleva a tomarlo como algo muy importante. Estar aquí contigo, tomarme un café contigo, o viajar a un rincón del mundo para conocer una sociedad y sentarme con alguien, implica entenderlo como un acontecimiento fundamental, que requiere varias cosas. Ahorita te voy a decir, o voy a tratar de decir, cuando menos un par de cosas que son importantes. Pero quiero retomar un poquito, hacer un pequeño preámbulo en ese sentido, a propósito del acontecimiento fundamental. En periodismo, que es una de las áreas en las que yo me desempeño, sobre todo en la parte académica, yo doy algunas clases que tienen que ver con el periodismo. Iniciamos a los muchachos en la práctica periodística y les pongo algunos referentes, como por ejemplo Carlos Septién García, el fundador de la Escuela de Periodismo, o un periodista polaco, escritor muy famoso en el mundo de la comunicación, que fue Ryszard Kapuściński, muy citado, un hombre muy interesante que viajó por el mundo conociendo, y que parte de esta plática que estamos teniendo emana precisamente de que alguna vez me encontraste leyendo un librito que yo he platicado con nuestros amigos del auditorio que se titula Encuentro con el otro. Precisamente eso, y donde hace esta revisión de por qué es importante el tema. Pero ¿por qué me voy a la parte del periodismo? Porque tanto Carlos Septién García como Kapuściński, como muchos otros periodistas reconocidos a nivel nacional e internacional, ellos mandaban a su gente, y ellos mismos, el mismo Kapuściński, iban a las entrevistas o iban a los momentos importantes que querían cubrir sin grabadora. Carlos Septién mandaba a sus alumnos a cubrir las notas que tenían que cubrir, y a sus colaboradores sin grabadora. Y les decía, primero, si nosotros ponemos una grabadora, ponemos un instrumento, una barrera de por medio que obliga a que cambie nuestra actitud, porque sabemos que se trata de una cuestión mediática, de una cuestión mecánica, de una cuestión que va a transmitirse por algún canal, y eso ya nos da otra dimensión de probablemente relevancia, por decirlo de alguna manera. Entonces les decía, no lleves grabadora porque pones una barrera. Vas, haz tus anotaciones de lo más importante, observa todo lo que está pasando, métete en la dinámica de lo que está ocurriendo en ese momento, entra pues al acontecimiento, y después de ahí saca tus experiencias y describe lo que viste y platícalo con tu visión, pero tratando de entender lo que está viviendo la otra persona. Y eso fue lo que logró hacer a Kapuściński una figura tan importante, porque él se metía a las culturas, se metía a las sociedades, aprendía sus idiomas, hablaba no sé cuántos dialectos africanos, y convivía con ellos y les iba sacando información, no como un espía, como un periodista interesado en entender el porqué de las cosas. Kapuściński siempre quería entender por qué pasaban las cosas, cómo era posible que hubiera gobernantes tiranos que reprimieran a su pueblo y que los dejaran sin comer, o que hubiera genocidios, o que hubiera gente que después de haber tenido consignas libertarias tomara el poder y se convirtiera en el peor ser humano, ¿no? Que son historias que hemos visto a lo largo de la vida y se repiten en la historia. Y se repiten, la historia es cíclica, como la vida y como la economía. ¿Será que no aprendemos, Willy? No sé, Rosita, es que, ¿sabes qué pasa? Es que no sé si tenemos la capacidad de salirnos de ese ciclo como seres humanos, porque lo vemos, o sea, me queda claro que lo estamos viendo, tú me lo estás diciendo ahorita, no aprendemos, es que no sé si a lo mejor, y habría que pensarlo a la larga, a lo mejor no podemos salirnos de ese ciclo.
de esa repetición, porque creo que cada generación quiere ser protagonista de su tiempo. Y entonces necesitamos nuestros héroes hoy, no los anteriores. Necesitamos padecer nuestros propios errores. Te pasa con los hijos, Rosita, te pasa con los jóvenes, con los muchachos, con los niños. Nadie escarmienta en cabeza ajena, perdón que use el dicho popular, pero al final tú tienes que ir cometiendo tus propios errores. Y curiosamente siempre son los mismos, porque, como lo dicen algunos científicos, el ser humano, nuestro cerebro no ha evolucionado mucho en los últimos, ¿qué te gusta? 4.000, 5.000 años. O sea, nuestro cerebro como tal funciona igual. Es la misma maquinaria, son las mismas necesidades, son los mismos sentimientos, nos movemos igual. No nos ha salido otro dedo todavía. Y el meñique no se nos ha reducido todavía, como había alguna teoría que decía, ¿no? Entonces el dedo chiquito no te sirve para nada, se va a ir haciendo cada vez más. El del pie, por ejemplo, ¿para qué lo usas? Pues va a ir desapareciendo porque el cuerpo no lo necesita. Hasta ahora todavía no desaparece, ¿verdad? Y fíjate que yo escuchaba en mis clases de filosofía, sí, en esa teoría de evolución, ajá, que nos va a crecer la cabeza. Ah, caray. ¿Ok? Ajá. Y el resto del cuerpo tal vez se hará más chiquito, porque la expansión ajá, cerebro-mental, vamos a llamarla sí, así, le iba a dar al ser humano cada vez una mayor capacidad de capacidades eso, desde esa esfera, y por lo tanto otros recursos se harían menos necesarios. Claro, pero claro. Igualmente, eso lo oí yo, ¿qué te puedo decir? Hace 40 años. Hace mucho tiempo. Ahora, yo no creo que sea directamente proporcional el nivel de inteligencia con el tamaño de la cabeza. No, porque nosotros los yucatecos hemos demostrado que a veces eso no es verdad. Que no necesariamente es así. Así es. ¿Por qué estamos platicando este tema, Rosita? Y te agradezco mucho la invitación. Me encanta porque nos ayuda verdaderamente a entender lo que significa el concepto de compasión y el concepto de empatía. Compasión desde la idea, cuando le dices a una persona te compadezco, no te estás poniendo por encima de él ni lo estás ofendiendo. Y no es lástima. No, al contrario, compadecer significa compartir el padecimiento del otro. Así es. La compasión es compartir eso por lo que estás pasando, esa pasión por la que estás atravesando que probablemente te está causando daño. Yo lo interpreto como apasionarme con el otro, interesarme por el otro, ¿no? Sí. O sea, te tengo compasión en la medida en que realmente me intereso en lo que tú estás viviendo, en lo que tú estás pasando. Pues ese es el primer punto que se requiere, esta, ¿cómo decir? Esta voluntad de conocer para poder acercarse a otra persona y entender que nosotros somos lo que somos en gran medida debido a las personas con las que nos relacionamos. Somos consecuencia de nuestro entorno. Hay grandes filósofos, tú conoces muy bien a Martin Buber, te gusta mucho Buber, Heidegger también lo decía, Levinas, que es un filósofo judío muy interesante, también habla de eso. Un poco para dar referencias, sí, claro. Mi deformación académica me obliga a recomendar algún libro o recomendar alguna cita. A veces no me gusta tampoco, porque a veces parece que uno no tiene un propio dicho, entonces se la pasa uno refiriendo al autor y al libro y al autor y al libro, y dice, bueno, ¿y tú qué tienes que decir? Mejor recomiéndame el libro, ¿no? Y leo el libro. Pero en ese sentido lo que se necesita es tener, y tú lo dices ya en el nivel de la compasión, se necesita una buena disposición, la buena disposición hacia el otro ser humano. Y esto no se logra hasta que no nos sensibilizamos y pensamos que todos tenemos una historia, todos tenemos un recorrido en la vida, todos hemos venido avanzando una trayectoria que muchas veces es similar, porque lo único que nos distingue de alguna manera es lo que algunos expertos llaman como el código cultural, y el código cultural es la percepción de nuestro alrededor, cómo concebir, es la cosmogonía de las diferentes sociedades, y voy a poner un ejemplo porque me gusta mucho hablar de este tema. El código cultural es cómo interpretamos nuestra realidad, las sociedades. El código cultural se construye a través de unos acontecimientos que se llaman improntas, que tú seguramente habrás escuchado y habrás utilizado muchas veces el término. Y las improntas son precisamente estos acontecimientos que nos marcan, que cambian el rumbo, que trastornan completamente lo que éramos. Es decir, una impronta marca el antes y el después de una sociedad. Una impronta muy importante de la cultura en nuestro país fue precisamente la conquista de México. Esa es una de las grandes improntas, porque de alguna manera o de muchas nos determinó como pueblo. Claro. Otra impronta para el mundo, sobre todo en Europa, que es un ejemplo también interesante, fue la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasó en el Holocausto, Rosita, amigos del auditorio, es una impronta. Hoy las huellas de la Segunda Guerra Mundial en Europa son impresionantes. Se vive el final de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo dejó una estela, una onda expansiva muy importante, que hay quien dice, y ahorita me sigo con el tema del código cultural, que hay quien dice que el verdadero ganador de la Segunda Guerra Mundial fue el nazismo y Alemania. Y si nosotros vemos hoy la historia contemporánea, ¿cuál es el país más poderoso de la Unión Europea? Bueno, Alemania. Sabemos que es Alemania. ¿Cuál es el país más rico de la Unión Europea? Alemania. ¿Cuál es el país que domina la línea, la tendencia político-económica con sus bemoles en la Unión Europea? En este continente que tanto nos ha llamado la atención, pues es Alemania. Entonces no hablemos de la xenofobia o xenofobia, que hoy está presente en el siglo XXI en muchos países de Europa, en Estados Unidos y en México, porque nosotros no nos libramos de eso. La xenofobia como el resultado de los altos niveles de frustración y de ignorancia de la gente. Es la agresión, el odio en cierto sentido al otro. Sí, por ignorancia y por miedo. Esto es muy importante para que decirlo. definamos xenofobia. Sí, eso, sí. El odio al extranjero, el odio al desconocido, el odio al diferente, al distinto. Y esto es algo que, insisto, es una huella que traemos a lo largo de la historia. La fundación de los Estados Unidos se llevó a cabo y se dio gracias al miedo. La extinción de los indios, de los pueblos originarios en el continente, en la parte norte del continente, se debió al miedo que tenían los colonizadores de ellos. Y lo mismo pasó con los negros. Cuando llegaron los esclavos, cuando trajeron, porque no llegaron, trajeron a los esclavos, y el miedo que les provocaba les generó un nivel de racismo impresionante. Hay un fragmentito en un documental de Michael Moore. Hay un documental que se llama Bowling for Columbine, así se llama. Es como ir al boliche en Columbine. Columbine es un condado de Colorado, en donde se dio una de las primeras masacres estudiantiles en la historia moderna de Estados Unidos. Fue en Colorado, en Columbine. Y se llama Bowling for Columbine, es decir, yendo al boliche en Columbine, porque los muchachos que cometieron ese atentado, el día antes de cometerlo fueron al boliche y luego fueron a la escuela a matar a sus compañeros. Y es la historia, es un documental sobre este acontecimiento que toma en gran medida e incluye como parte del trabajo un análisis de por qué el racismo, la xenofobia y el miedo al otro son generadores de este tipo de acontecimientos violentos. Y narra en una parte animada, muy divertida, muy rápida, cómo el miedo es uno de los ingredientes fundadores de los Estados Unidos, que fue en una parte, que quede claro, lo que ocurrió aquí, cuando llegan los españoles y quieren, claro, acabar con los indígenas, pero con un pueblo que era el pueblo poderoso, ¿no? Ayudados por los tlaxcaltecas. Hay un dicho popular que dice que la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles, ¿no? Sí, porque el cura era criollo. Pero bueno, es nada más un poquito para poner este entorno de cómo el desconocimiento y el miedo nos hace rechazar a la otra persona, y la ignorancia nos hace, este miedo del que tú hablaste, nos convierte en seres violentos, porque lo que queremos es destruir eso que nos da miedo. Y se dice que el miedo generalmente es 90% percepción y 10% realidad. En realidad lo que ocurre no es así, ¿no? O sea, es decir, la fuerza del acontecimiento, en realidad, eso que temes, verdaderamente vale 10% de lo que tú crees que puede pasar, lo sobredimensionamos. Así es. En la mente. Entonces, en ese sentido, quiero seguir platicando esta idea del código cultural, porque hay ejemplos muy lindos sobre el código cultural. Se va construyendo con base en estas improntas. Y usted puede... En esos sucesos que cambian, que transforman. Uno de la era moderna en México, pues el 2 de octubre del 68. Es una impronta muy importante porque cambió, combinado con el Mayo francés en la parte internacional, porque cambió la forma de relacionarse de los jóvenes, cambió el concepto de revolución, cambiaron los conceptos de libertad, de sexualidad, de amor, muchas cosas, ¿no? Y empiezan, y unos años antes, el voto de la mujer y el tema, todas estas cosas que se vieron reflejadas en la minifalda, la música, la lectura, las películas que se empezaron a producir, todo ese tipo de cosas. El movimiento de los 60s, digamos, es una impronta
en el mundo. Entonces ya tenemos ahí varias, ¿no? Para que usted se vaya dando una idea de cómo se va conformando el código cultural. Y el código cultural se traduce en cómo interpretamos el mundo. Y les pongo un ejemplo que queda muy claro. Si nosotros aquí en México, Rosita, vamos a algún lugar público y entramos al baño, y te encuentras con dos puertas y una puerta tiene un sol y una puerta tiene una luna, ¿a qué puerta te meterías tú? Obviamente a la de la luna. Porque la luna tiene una condición femenina. Bueno, si estuviéramos en Alemania, Rosita, tendría que ser al revés. Sí. Porque la luna es masculino, es der Monde, y el sol es femenino, es die Sonne. Es la sol, por decirlo de alguna manera. La figura materna está representada por el sol. Esta es una cosa muy simple, es una cuestión de visión cosmogónica, digamos, cómo entendemos nosotros el universo y cómo hemos venido creando nuestra historia y nuestros mitos fundacionales y después lo que refuerza nuestras creencias. Bueno, eso, así resumido, así en este ejemplito entre Alemania y México, esto es el código cultural. Lo que nosotros entendemos como femenino y lo que la gente entiende como masculino en México y en otras partes del mundo. Es un pequeño ejemplo, ¿no? La maternidad puede ser vista de una manera. La vida, por ejemplo, puede ser representada con muchas cosas. Nosotros representamos la vida con ciertos símbolos, en otros países con otras cosas. El concepto de libertad, por ejemplo, hace muchos años, en un tema un poquito más frívolo, en una encuesta de mercadotecnia que se hizo una investigación de mercado, en Estados Unidos le preguntaron a la gente cuál pensaban que era uno de los principales valores de su país, y la gente dijo la libertad. Y continuando con la encuesta, le preguntaron, ¿y qué representa para ti la libertad? O ¿con qué representarías la libertad? Y una parte muy importante de la encuesta dijo, con un caballo. Porque el caballo es un animal que corre libre por el campo, en las grandes extensiones de terreno de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿sabes que eso derivó en la cara de un vehículo que todo el mundo conoce, que es el Jeep? El Jeep tiene cara de caballo. El Jeep tradicional, el clásico Jeep, que tiene dos faros grandotes y una parrilla vertical, es una cara de un caballo. O sea, los ojos y sí, el diseñador, la cara larga más que la dentadura. Es los dos ojos, digamos así por hacerlo de alguna manera, ¿no? Y luego es esta parte, ¿no? El caballo, ¿no? Digamos, aquí está la nariz y eso. Pero entonces el Jeep hace una cosa así. Y te pone, estoy de un Jeep clásico, y ahora si uno lo ve, pues se ha venido un poco delineando por la modernidad del diseño, pero en realidad el Jeep lo que representa es la cara de un caballo, para generar este elemento de identidad y de empatía con el público, y que dijeran, claro, a ti te interesa la libertad, este coche lo que te da es libertad, porque puedes viajar con él a donde quieras. Claro. ¿No? Eso, Rosita, amigos del auditorio, tiene que ver y se desarrolla gracias al código cultural. Les podemos preguntar a los franceses cuáles son sus principales valores. Claro. Y seguramente la igualdad la tendrán ellos relacionada y simbolizada con algún elemento. Fíjate que en una encuesta hecha hace aproximadamente unos 10 años alrededor del mundo para poder detectar cuáles eran los valores éticos que podríamos llamar universales. O sea, que se aplicaban en todo el mundo. Yo estudié con Russell Kidder en Estados Unidos, el Instituto de Ética Global, para poder trabajar con talleres de ética. Y en la estadística mundial que se hizo, hay 5 valores universales que aparecían en todos los países: honestidad, justicia, compasión, respeto y responsabilidad. En los Estados Unidos, libertad. Era el único país donde dentro de los 5 estaba la libertad. Mire. En el resto, por ejemplo, en Japón aparecía como en 10º lugar. La libertad. La libertad. Y vemos que es una sociedad, para usar tus términos, improntada totalmente por el concepto de obediencia. Hombre. Desde el emperador para abajo. Así es. ¿No? Así es. Entonces es curioso, es un dato curioso mucho, respecto a la estadística que se ha hecho con los valores. Es que sin duda es interesante. Bueno, esto que estamos diciendo, no crea usted que nos estamos saliendo de la importancia del encuentro, de la magia del encuentro, de la que ha estado hablando Rosita Argentina, y de la que hemos estado tratando de compartir aquí esta tarde. Rosita, para poder conocernos a nosotros mismos, tenemos que conocer al otro. No hay manera de saber quiénes somos
si no nos adentramos en el conocimiento del otro. Dirá gente experta como tú, bueno, pero primero conócete a ti mismo, ¿no? Para saber cómo reaccionas, cómo eres, claro. Pero yo no puedo entender, yo no puedo realizar, desde la perspectiva de la psicología, es decir, hacerlo real, yo no puedo realizar esa parte de mi personalidad si no lo certifico o lo, ¿cómo decir? O lo confirmo con otra persona. A través del otro. A través del otro. Entonces, aquí viene el juego que a ti te gusta mucho de Martin Buber, de yo y tú. Las preguntas fundamentales, decía, ¿no? O las preguntas principales, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Cuando digo yo, estoy diciendo tú. Ya se empieza a complicar, se pone complejo, pero es muy interesante. Esa frase que compartía contigo hace ratito fuera, sí, es de Martin Buber, ya la ubiqué. ¿Ya te acordaste ahora, Buber? Sí, mira, sí. Qué interesante. Y ahí dice algo que nos parece un puzzle, un rompecabezas. Sí, un crucigrama. Un crucigrama, un algo que no se entiende. Si yo soy yo, porque tú eres tú. Y si tú eres tú, porque yo soy yo. Entonces ni tú eres tú, ni yo soy yo. O sea, no podemos vivir independientes el uno del otro. Esa tal vez es un espejismo que nos hemos creado. Sí. Lo cual también me lleva, hablando de espejismos, a lo que ya desde la ciencia neurológica sabemos, las neuronas espejo. Sí. O sea, venimos con un equipo interno en nuestro propio cerebro que va a espejearse en el otro. Y eso se ha hecho a través de varios experimentos, que no es el caso hablar de ello el día de hoy, pero venimos ya con una estructura cerebral que se va a estar reflejando en función del otro. Sí. Y que nos va a hacer asimilar cosas en nosotros en función de lo que el otro es. Así es. Por lo tanto, no podemos separar el tú del yo. Esto nos lleva tal vez a la exigencia de empezar a concebir, más allá del tú y del yo, el nosotros. Sí, sí, ese es el siguiente paso. Y yo creo que el día que eso lo logremos, se hará una verdadera magia. ¿Y qué les parece, qué te parece, Willy, si hacemos nuestro ejercicio de relajación? Me encanta, muy para necesario. Que nos quede un buen tiempo para ir redondeando este tema. Pues vamos a aprovechar el tiempo que nos queda, afortunadamente. Nos quedan aproximadamente 15 minutos, Willy. Vamos a aprovecharlos, o sea que con vamos mucho a aprovecharlos gusto. al máximo. Con mucho gusto. Nos has explicado esto del código cultural que se construye por esas improntas que transforman, que cambian los paradigmas, los esquemas del ser y el estar, sí. ¿no? Regresando a esto de la magia del encuentro, que nos estamos refiriendo básicamente a esa capacidad de empatizar con el otro, porque estarás de acuerdo que sin empatía no hay encuentro. Definitivo. A ver, antes que empatía, yo te diría, Rosita, que lo que se requiere es voluntad de conocer. Antes, porque yo no puedo ser empático contigo si no te conozco. Exacto. Entonces primero requiero de voluntad de conocer. ¿De qué estamos hablando? Conocer al otro para conocernos a nosotros mismos. Se requiere voluntad de conocer. Esto quiere decir que tengo que liberarme de una cantidad de prejuicios que hemos venido construyendo con el paso del tiempo, porque es muy cómodo quedarnos con los lugares comunes, porque es muy cómodo quedarnos con calificaciones primigenias, digamos, con los dichos de dicen que fulano es tal, o simple y sencillamente por la imagen exterior. Lo dijiste hace un momento, no hay que criticar, no se trata de criticar, y generalmente criticamos algo en lo que nos da miedo vernos reflejados. Ese es otro de los ingredientes de la xenofobia. Queremos rechazar al otro porque nos da miedo vernos o ser como ellos. No es porque sea bueno o porque sea malo, es simple y sencillamente porque no sabemos cómo son. Es muy interesante, y lo que tú dijiste hace un momento me da pie para tratar de estimular esta idea de ser un poco más conscientes antes de emitir un juicio y entender que todos tenemos una historia, que todos tenemos unos sentimientos detrás, que todos tenemos más o menos los mismos objetivos y los mismos propósitos en la vida, que de entrada el ser humano por naturaleza tiende a lo bueno, tiende a la vida. Empezamos a dañar y empezamos a ser violentos cuando empieza a dominar la ignorancia, cuando empieza a dominar la frustración, pero después de la frustración,
la poca tolerancia a ella. Ese es uno de los grandes problemas. Y si nos fijamos, los grandes grupos violentos y los grandes grupos radicales en la historia de la humanidad son así porque no están abiertos al diálogo. Y este es el otro ingrediente. La voluntad de conocer y la esencia del encuentro, dicen los grandes expertos y yo lo suscribo, la esencia del encuentro, Rosita, amigos del auditorio, es el diálogo. Me interesa lo que piensas, lo que sientes y lo que tienes que decir. Me detengo a escucharte. No pongo una grabadora de por medio, para cerrar lo que dijimos al principio, y trato de entender tu experiencia hasta el final, en función de lo que yo he vivido, pero siempre liberado de prejuicios. Cuidado cuando vemos a una persona que trae muchos tatuajes en los brazos y en todo el cuerpo. No sabemos qué significa, no sabemos qué está tratando de decir. El problema es que tenemos un estigma sobre lo que representa el tatuaje, o tenemos una imagen en estos tiempos muy probablemente inducida por los medios de comunicación que tienen un alcance mucho mayor que nuestra visión, y entonces si alguna vez vimos una película en donde los tatuados eran los malos, entonces a partir de ahí cualquier persona que tenga un tatuaje tiene un elemento de maldad. Y no es así. Déjame aquí sí recomendar, por favor, porque me gusta mucho. Claro. Yo quisiera pedirle a la gente que invirtiera 19 minutos de su vida en un videíto de una, y te lo voy a recomendar ahorita, de una escritora africana nigeriana que se llama Chimamanda Adichie. Así se llama, Chimamanda Adichie. Hay un video en internet que se llama El peligro de la historia única. Lo va a encontrar usted en TED Talk, en esta organización que se dedica a invitar conferencistas y dan charlas de 15 minutos. En este caso dura 19. Y se llama así se llama. Ella lo da, Chimamanda Adichie, El peligro de la historia única. Tiene varias pláticas, pero es esta la que me interesa que vean nuestros amigos del auditorio. Y ella reconoce cómo había construido su carrera literaria, sus inicios, en función del prejuicio. Y no se había dado cuenta de eso hasta que llegó a una beca en Estados Unidos, a disfrutar de una beca en Estados Unidos para estudiar, y su amiga, su compañera de cuarto, cuando le preguntó qué música escuchaba y que le compartiera la música que escuchaban en su país, esperaba que le entregara música autóctona y música tradicional africana. Y se sorprende su compañera cuando ella le presenta música pop que se escuchaba en América y en Europa, como diciendo, a ver, tú eres africana, tú necesariamente vives en chozas tocas tambores, no vives con ropa moderna, ¿no? Con jeans y con blusas, no te pones vestidos, debes de traer un taparrabo y seguramente casas con arco y flecha. De entrada no es así. De entrada hay que entender que África, porque mucha gente dice, es que viene de África. África es un continente, para empezar, y tiene muchos países. Y hay ciudades tan modernas en África como en cualquier parte de Asia y de Europa y de América. Entonces hay que tener cuidado con esa historia única. A ella le pasa cuando llega a México. La invitan a Guadalajara y ella pensaba que en México... Esta chica africana, Chimamanda Adichie. Antes de eso cuento una historia de su maestro, que ahorita se las voy a platicar, pero cuando llega, ella dice, voy a ir a México, pero en México todos son ladrones e inmigrantes. Y llega a Guadalajara y se da cuenta, caminando por las calles de la ciudad, que la gente va a la escuela, que la gente va a trabajar, que la gente entra a restaurantes, que hay familias que sonríen y que caminan, y dice, qué mal por mí que nunca me permití abrir la mente y decir, a ver, espérate, voy a escuchar a ver quiénes son, cómo son, de dónde vienen, qué hacen, por qué actúan como actúan. Y la otra, ¿por qué dicen que todos los mexicanos son así? Su maestro de literatura le habla, ella le presenta un proyecto, una novela, en donde no había, según el maestro, personajes africanos. Y le dijo, tu novela no es lo suficientemente africana, porque no hay ningún personaje aquí negro, aborigen, que tenga una relación directa con los animales y que esté metido en esta situación, que es la idea que se tiene. Porque además ella se empezó a dar cuenta cuando empezó a leer otros libros de otras nacionalidades, porque ella pensaba que los personajes que leía en sus novelas dictaban el perfil, por ejemplo, del hombre europeo del siglo XVIII. Entonces decía, no puede haber un europeo que no beba, por decir algo, solamente whisky, ¿no? Solamente beben whisky. No, espérame. Parece mentira, tú vas a decir, a ver, Willy, ¿cómo dices eso? Bueno, es que desgraciadamente el pensamiento se nos va cerrando cuando dejamos que entren todos esos prejuicios y no nos damos el tiempo ni reflexionamos para decir, a ver, momento,
vamos a conocer a fondo. Entonces, otra vez, la voluntad de conocer. Fue lo que hizo Kapuscinski. Kapuscinski se sentó con los pueblos africanos y les preguntaba cómo se sentían, cómo veían la realidad, por qué estaban pasando por lo que estaban pasando, cómo interpretaban su historia, y en función de eso pudo irse integrando a la sociedad, y cuando se sintió que formó parte de la sociedad empezó a emitir juicios y empezó a informar lo que estaba pasando. Y Kapuscinski dice, yo no sabía lo que significaba ser blanco hasta que estuve entre puros negros. Fíjate qué interesante, porque cuando se vio, y se dio cuenta que él era el único blanco entre un grupo de negros. El único diferente. El único diferente, y aquí es en donde voy a cerrar esta parte, ahí fue cuando dijo, claro, para mí, el negro, y no lo digo de manera despectiva, el negro es el otro, pero para el negro, yo soy el otro. Si no entendemos eso, va a haber un choque constante y no va a haber diálogo. Pero si yo me siento, como lo platicamos hace ratito, a entender que todos tenemos la misma percepción de los demás, es decir, yo soy el otro para ti, tú eres el otro para mí, y en ese sentido vamos construyendo nuestros propios yos. Si no lo entendemos, no va a haber diálogo, no va a haber entendimiento, y vamos a seguir renegando, solo por renegar, de culturas que no entendemos y que no conocemos. Voy a poner un ejemplo simple. Cuando alguien dice terrorista, automáticamente dice musulmán. Cuando la gente ni siquiera se detiene un poquito a decir, a ver, ¿qué significa musulmán? ¿Qué significa islam? ¿Qué significa árabe? Y estas tres cosas están muy relacionadas y no tienen nada que ver. Así de fácil. Porque el musulmán es el seguidor del islam, el islam es la religión, y el árabe es el que nació en los países árabes. Y curiosamente, nada más para que nuestros amigos tengan un poco más de información, el país mayoritariamente islámico es Indonesia. Indonesia no es árabe, Indonesia es asiático. Claro. No, entonces, si nosotros nos sentamos... Y los turcos. Y los turcos. Los turcos son islámicos, sí, pero ellos no se consideran árabes. No, claro que no. No vas a decir un turco que es árabe. No, pero de ninguna manera, de ninguna manera. Y entonces, por favor, veamos el origen de Turquía, veamos el origen del Islam, y después entendamos cuál es el origen de los países árabes, y quiénes son, y qué religiones tienen, y cómo es su cultura. Entonces vamos a ver que hemos estado confundiendo términos, y que hemos estado mezclando cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Desgraciadamente tenemos un velo muy grande tendido por los medios de comunicación, porque en el mundo moderno siempre los grupos hegemónicos, los que quieren mantener el poder, estos tiranos, necesitan, pero de verdad lo necesitan de manera apremiante, construir constantemente enemigos para tener una razón para luchar, y el enemigo se construye en función del prejuicio. Es delicioso sentarse con alguien y escuchar su historia. Para terminar, Rosita, déjame contar una experiencia que me pasó que fue muy ilustrativa hace muchos años. Tuvimos la oportunidad hace algunos años de ir a cubrir el 26º aniversario del papado de Juan Pablo II. Ese es el marco, nada más. Y estuvimos 10, 12 días allá haciendo un trabajo muy importante con un conductor que tuvimos aquí en el grupo, que fue Bernardo Barranco, sociólogo de la religión. Hicimos una serie. Dentro de toda la dinámica que estuvimos llevando ahí de trabajo, una familia de italianos nos invitó a cenar. Una familia, un matrimonio, 2 hijas, estaba el novio de una de las hijas, ellas jovencitas, y fuimos, una chica que fue conmigo, ¿te acuerdas tú de Verónica Veloz? Seguramente te acuerdas de ella, era en ese tiempo mi asistente que nos asistía en el programa, iba Bernardo Barranco, estaba yo, Bernardo no fue a la cena, y en el calor de la plática, una familia, una cena familiar, nos dieron de cenar pasta, nos dieron ensalada, típico, como si aquí en México le das de cenar tacos dorados, ¿no? Y chalupitas y sopecitos, ¿no? Pues ellos nos dieron pasta, la señora nos hizo una pasta como tenía que ser. Pero en la plática, una cosa que me hizo entender que los seres humanos somos más parecidos de lo que nos imaginamos, fue que el papá, Pietro, platicando, me decía, al final, ahí me cayó el 20, así como se dice, me dijo, mira, para mí lo más importante es que haya salud. Y si hay salud, ya todo lo demás poco a poco se va logrando. Cuando me dijo eso, dije, qué bárbaro, es como si estuviera platicando con mi tío, con un vecino, con un amigo que acabo de conocer en el club, y que me dice, ¿cómo estás? Bien, mientras haya salud todo está perfecto. Y ahí dije, claro, estamos en Europa a muchas horas de diferencia y de distancia, muchos kilómetros, y este señor italiano de clase media que está cenando aquí con nosotros, que nos abrió sus puertas, piensa lo mismo que nosotros en México, y piensa lo mismo que en Estados Unidos, y piensa lo mismo que cualquier otra latitud, en donde la salud es uno de los valores más importantes, yo diría el segundo después de la vida.
¿no? Yo diría vida, salud, libertad, como los 3 grandes valores, ¿no? Del hombre que hay que tener en nuestra pirámide, de nuestra escala. Y eso me hizo entender que sí, en realidad, si nos sentamos con una familia turca, seguramente hay padres amorosos y hay madres amorosas y están preocupados por el futuro de sus hijos y los quieren mandar a la escuela y quieren que trabajen y están preocupados por si les va a alcanzar la quincena. Es que es igual, Rosita. Así en es. Rusia En y cualquier parte. Y en Birmania. El tiempo se nos está terminando, mi querido Willy, y sí, porque este es un tema que nos da para mucho más, pero habiendo titulado el programa La magia del encuentro y con todo esto que Willy ha compartido con nosotros, démonos cuenta, queridos amigos, que si realmente nos encontramos auténtica y desde el corazón con el otro, hay magia, porque las cosas pueden cambiar y suceden cosas extraordinarias. Uh-huh. Y eso es a lo que hemos querido apuntar el día de hoy. Pero el tiempo nos tiene medidos, así que por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestro gran invitado, compañero y amigo, gracias a ti, el maestro William Yarde, y nuestra productora Lorena Sánchez. A ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.